Hola chicos, vamos a continuar con la segunda parte de dinámica. En este caso vamos a vincular las fórmulas que hemos visto de fuerza y peso en el práctico anterior y la vamos a trabajar junto con las fórmulas de cinemática que hemos visto en el comienzo de año, en donde trataremos de buscar cómo trabajar con ambos conceptos para resolver situaciones problemáticas, ¿sí? Que vinculen las leyes de Newton con las fórmulas de cinemática. No obstante, vamos a seguir trabajando con las equivalencias que hemos visto, las equivalencias de fuerza o peso, las equivalencias de masa y por supuesto nuestra tablita, que es la que nos ha ayudado a trabajar en el práctico anterior, cuando podemos multiplicar una unidad con otra o dividirla, ¿sí? Entonces, esta tableta siempre va a estar presente para que nosotros podamos seguir trabajando. Vamos a ver el primer ejemplo de cómo trabajar ambos conceptos, ¿sí? Nos pide que calculemos la fuerza de un motor cuando el móvil parte del reposo. Recordemos que esa oracióncita, cuando nos dice parte del reposo, nos indica que tenemos una velocidad inicial de 0. Tenemos un tiempo, 10 segundos, ¿sí? Y luego de ese tiempo, el móvil posee una velocidad de 80 metros por segundo. Eso significa que estaremos utilizando una velocidad final de 80 metros por segundo, ¿sí? Luego nos dice que el peso del móvil, ¿sí? Tenemos un peso de 1100 kilogramos fuerza. Bueno, con estos datos debemos calcular la fuerza. Nosotros recordemos, o ustedes busquen en la carpeta, la fórmula de fuerza en la segunda ley de Newton nos indica que es la masa por la aceleración. Entonces, vamos a calcular usando alguna fórmula antes vista porque la fórmula de la aceleración derivada de esta ley no la puedo trabajar porque no tengo ni la masa ni la fuerza, ¿sí? Entonces, deberemos buscar una fórmula de aceleración que vincule los datos que tenemos aquí, velocidad final, tiempo y velocidad inicial. Si recordamos un poquito, entonces nuestra fórmula de la velocidad era velocidad final menos velocidad inicial dividida el tiempo. Como tengo los tres datos, puedo calcular la aceleración usando esta formulita de movimiento acelerado, ¿sí? Entonces, la aceleración va a ser velocidad final, que son los 80, menos la velocidad inicial, que es 0, dividido los 10 segundos. Entonces, si hacemos esa cuenta, 80 menos 0 me queda el mismo valor, dividido por 10, la aceleración me va a quedar 8 metros por segundo al cuadrado. Recordemos que esta es nuestra unidad de aceleración. Recuerden que si trabajamos velocidades, tratemos de que se encuentren en metros por segundo para que sea más fácil usar nuestra unidad de aceleración, ¿sí? Que es una de las más básicas. Entonces, ustedes ya recordarán cómo transforman una velocidad de kilómetros por hora en metros por segundo. Una vez hecho ese cálculo, que hemos usado una fórmula de cinemática, podemos calcular nuestra masa. Tenemos un peso y recordemos que en la fórmula de peso era multiplicar la masa por la fuerza de la gravedad. Entonces, si derivamos la masa de la fórmula de peso, nos quedaba masa es igual a peso sobre gravedad. Entonces, tenemos el peso, ¿sí? Que son los 1100 kilogramos fuerza, y la gravedad la conocemos, que era 9,8 metros por segundo al cuadrado. Antes de efectuar la división, yo debo fijarme en mi tablita si puedo dividir esta unidad por la unidad de la aceleración. Si la fuerza o el peso se encuentra en kilogramos y la gravedad en metros por segundo al cuadrado, ¿en qué unidad me va a quedar la masa? En unidad técnica de masa. Entonces sí puedo efectuar esa división. Si hago 1100 kilogramos
1100 kilogramos fuerza dividido la fuerza de la gravedad, eso me da como resultado 112,24 unidad técnica de masa. ¿Sí? Muy bien, entonces, si ya calculemos la masa y ya calculé la aceleración, podré calcular mi fuerza. Entonces, mi fuerza va a quedar la masa, que son los 112,24 UTM, por los 8 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? La fuerza, entonces me va a quedar. ¿Puedo multiplicar UTM por metros sobre segundos al cuadrado? Sí, sí puedo. Unidad técnica de masa y la velocidad o la aceleración se encuentra en esta unidad de medida, significa que mi fuerza o mi peso van a quedar en kilogramos fuerza. En este caso, mi fuerza al multiplicar me va a quedar 897,95 kilogramos fuerza. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo tengo realizado mi cálculo y calculada mi fuerza del motor que me pide el problema. Entonces lo único que hemos hecho aquí es utilizar una fórmula básica de aceleración, ¿sí? Vista en los ejercicios anteriores, para poder calcular mi fuerza. Bien, veamos un segundo ejemplo. Nos pide calcular la masa de un cuerpo sabiendo que en 15 segundos, vamos a ir anotando, tenemos un tiempo de 15 segundos, recorre, o sea, nos está diciendo que se trasladó una distancia de 500 metros, ¿sí? Identificar muy bien las variables. Una distancia de 500 metros. Partiendo del reposo, ya sabemos lo que significa, que la velocidad inicial es 0 y que la fuerza que se le aplicó, ¿sí?, a este cuerpo, tenemos una fuerza, es de 3000 newton. Bueno, fórmula de la masa. ¿Cuál fórmula vamos a utilizar? Había dos fórmulas de masa. Una donde dividíamos la fuerza por la aceleración y luego la que hemos usado en el ejemplo anterior, que era el peso del cuerpo dividido la gravedad. En este caso yo lo que tengo es fuerza, o sea que me conviene utilizar en donde yo tenga la fórmula de la fuerza. Masa va a ser igual a fuerza sobre aceleración. La fuerza la tengo. Lo que no poseo es la aceleración, o sea que habrá que buscar una fórmula de aceleración en las unidades de cinemática, las fórmulas de cinemática, donde yo pueda justamente vincular estos datos, ¿sí?, para calcular mi aceleración. Tengo tiempo, distancia y velocidad inicial. La fórmula de la distancia, si ustedes lo recuerdan, era velocidad inicial por tiempo más 1/2 por la aceleración por tiempo al cuadrado. Esa era mi fórmula de distancia. Fíjense en que aquí yo tengo los tres datos: tiempo, distancia, velocidad inicial, ¿sí?, y la aceleración para calcular. Como esto me dice que parte del reposo, significa que la velocidad inicial va a ser 0. Y si al ser 0 este término se anula, por lo tanto la fórmula de la distancia queda reducida a la mitad. Entonces, de esta fórmula derivada, ¿sí?, vamos a derivar nuestra aceleración, ¿sí? Ustedes pueden buscar la fórmula derivada de la aceleración desde la fórmula de la distancia y eso les quedaría de esta manera. La aceleración va a ser igual a la distancia dividido 1/2 por tiempo al cuadrado. Bueno, vamos a reemplazar los datos en las variables y calcular nuestra aceleración. Entonces, la aceleración va a ser la distancia, que son los 500 metros, ¿sí?, dividido 1/2 por
tiempo al cuadrado, que son 15 segundos al cuadrado. 15 segundos elevados al cuadrado. Bueno, vamos a continuar aquí. Entonces, la aceleración va a ser igual a ¿cuánto? 500 metros dividido 1/2 por 15 segundos al cuadrado. Eso me va a dar como resultado, ¿sí? 4,4 metros por segundo al cuadrado. Justamente, recordemos que nos tiene que dar la unidad de la aceleración. Bien, al haber hecho eso, al haber usado una fórmula de cinemática, una fórmula derivada, ¿sí? La aceleración derivada desde la fórmula de la distancia, puedo trabajar mi masa, porque la masa ahora es la fuerza, que son los 3000 newton, dividida la aceleración recién calculada, ¿sí? Veamos, ¿puedo dividir newton con esta unidad de aceleración? Sí puedo. Si la fuerza se encuentra en newton y la aceleración en metros por segundo al cuadrado, la masa me va a quedar como unidad de medida los kilogramos, ¿sí? Entonces sí puedo hacer esa división. Si divido 3000 newton por 4,4 metros por segundo al cuadrado, eso me da como resultado 681,8 kilogramos, ¿sí? Entonces, ven, de a poquito vamos mezclando las fórmulas de cinemática, ¿sí? Junto con las de fuerza-peso, ¿sí? Que hemos visto cuando trabajamos el práctico anterior. Bien, veamos este tercer ejemplo. Una fuerza de 15 millones de dinas, ¿sí? Vamos anotando. Una fuerza de 15 millones de dinas, ¿sí? Actúa durante 10 segundos, tenemos un tiempo, ¿sí? En un cuerpo de 20 kilogramos. Esta unidad es una unidad de masa, ¿sí? Entonces me está dando la masa del cuerpo, que son 20 kilogramos, ¿sí? ¿Qué distancia recorre el cuerpo suponiendo que parte del reposo? O sea, ya sabemos qué dato tenemos ahí, velocidad inicial 0, ¿sí? ¿Y qué velocidad final alcanza? Bueno, lo que me está pidiendo es la distancia, ¿sí? Y la distancia, la formulita va a ser la misma que hemos visto en el ejemplo anterior, porque al decir que este cuerpo parte del reposo, la primera partecita de la fórmula larga se achica, ¿sí? Se anula, dejándome la distancia como 1/2 por aceleración por tiempo al cuadrado, ¿sí? El otro dato que nos pide el problema es ¿qué velocidad final alcanza? ¿Cuál era la fórmula de la velocidad final en cinemática? Recuerden, velocidad final era velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿sí? Bueno, esos serían los dos cálculos que me pide el problema. La distancia que recorre este cuerpo, ¿sí? Y la velocidad final que alcanza. Pero, ahora, yo puedo observar que yo tengo el tiempo para usarlo en ambas fórmulas. Lo que no tengo es la aceleración. Entonces debo trabajar mi aceleración. Buscar una fórmula de aceleración en donde yo tenga que incluir estos datos. Nosotros nos fijemos aquí que yo tengo como dato una fuerza y una masa. Esos dos datos sí puedo trabajar una fórmula para calcular la aceleración. La fórmula de la aceleración es fuerza dividido masa, ¿sí? Entonces, podré trabajar la fuerza de 15 millones de dinas con la masa en kilogramos. No puedo, porque la masa se encuentra en kilos
y la fuerza se encuentra en dinas. Esto no está alineado. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Para trabajar o calcular la aceleración, lo que yo debo hacer es una de dos cosas. Las 15 dinas las expresamos en newton, o la masa que se encuentra en kilogramos las expresamos en gramos para que podamos trabajar nuestra aceleración. Lo que yo voy a trabajar aquí van a ser expresar, ¿sí?, las fuerzas que se encuentran en dinas, las voy a llevar a newton, ¿sí? Recuerden que esto, ¿sí?, un newton son 100.000 dinas. Por lo tanto, si yo a esta cantidad de dinas la divido por 100.000, me van a quedar las cantidades en newton, ¿sí? Entonces, 15 millones de dinas dividido 100.000, eso me va a dar como resultado 150 newton, ¿sí? Dividida la masa, que son los 20 kilos, ¿sí? Y así podré calcular mi aceleración, porque ahora yo puedo trabajar newtons con kilos. Y si hago esa cuenta, eso me da como resultado 7,5 metros por segundos al cuadrado. Y esa es la unidad de aceleración. Una vez que yo tengo la aceleración, puedo trabajar la distancia y la velocidad final. Calculemos la distancia, entonces 1/2 por la aceleración recién calculada, 7,5, por este tiempo, que son los 10 segundos que me señalaba el problema, ¿sí?, por 10 segundos elevado al cuadrado, ¿sí? ¿Sí? Entonces, este dato me va a quedar como 1/2 por 7,5 metros por segundos al cuadrado por 100 segundos cuadrados. Recordemos que aquí, al simplificar la unidad de segundos cuadrados, sí es muy importante hacer eso, dado que si yo tengo que calcular una distancia, la unidad de distancia me tiene que quedar en metros, ¿sí? Entonces, la distancia me va a quedar como, al hacer todo este producto, 375 metros, ¿sí? Bien, entonces, con eso ya tenemos calculada nuestra primera pregunta. Vamos a calcular la segunda, la velocidad final. Si la velocidad inicial es 0, entonces significa que la velocidad final está fácil para calcular. Lo que debo hacer es calcular la aceleración, multiplicar la aceleración por el tiempo, que son los 10 segundos, ¿sí? Entonces, 7,5 por 10 segundos, eso me da un total de 75 metros por segundo, ¿sí? Bien, entonces, hasta ahí, con eso podemos nosotros trabajar nuestra ejemplitos de dinámica. Más o menos algo así van a encontrar en el práctico para trabajar o vincular lo que sería las fórmulas de dinámica con las fórmulas de cinemática. Son ejemplos prácticos, ¿sí?, parecidos para trabajar, pero lo más importante es que recuerden, ¿sí?, cómo trabajar la tablita que tenemos ahí, ¿sí?, de masa, aceleración, fuerza. Las equivalencias es muy importante, ¿sí? No deben olvidarse de convertir una fuerza en una unidad diferente, tanto fuerza como masa, para que puedan trabajar los cálculos, ¿sí?, que les pida cada consigna. Espero que más o menos hayan podido comprenderlo. Cualquier cosa me pueden consultar al mail, ¿sí?, o por la plataforma. Recuerden, por favor, a los chicos que todavía están debiendo tareas, ponerse al corriente. Así que bueno, espero sus dudas, y si tienen alguna inquietud con respecto a su planilla de seguimiento, me avisan, ¿sí?,
por favor, no hay ningún problema. Espero que se encuentren bien. Nos vemos. Un gran abrazo para todos.